Argentina y usted se da cuenta del contraste que hay, ¿no? Claro. Sí, sí, sí. Digamos que la simbiosis, el momento histórico que vive la Argentina, que hemos recuperado la democracia en 1983 y afortunadamente todos estos años no ha habido ningún atisbo de querer dar un golpe, pero lo contrario fue, o lo peor del análisis que hay que seguir haciendo con mucho rigor, es lo poco que se hizo, excepto, no digo para quedar bien con vos como radical, excepto la gestión de Raúl Alfonsín. Entonces, cuando uno Bueno, mira todo y suma los aparatos de corrupción que encarnó la democracia, y nos ponemos mal. mal, mal. Mire, hay ¿Cierto, un Carlos? hecho hay una trilogía muy importante que el doctor Raúl Alfonsín la decía siempre. Dice, el gobierno, el gobernante, tiene que tener tres características fundamentales. Primero, decir la verdad. Segundo, reconocer al opositor y a las minorías. Y tercera teología era el diálogo. Debemos Ah, mantener el diálogo. Entonces yo le hago una comparación. Con el dictador Videla se daba la teología del diálogo, del reconocimiento de las minorías y se daba también el concepto de verdad, no se da, y era un dictador. Y hoy tenemos un presidente constitucional que está muy alejado de esa teología también, de la verdad, del reconocimiento de las minorías, de los partidos políticos y del diálogo. Y es un autoritario. Fíjese las similitudes que hay. Entonces, el sistema, yo esto lo digo, digamos, para que la gente mire el contraste de una situación que generó el nacimiento de la democracia con Raúl Alfonsín en ese momento y hoy el nacimiento de una fuerza muy poderosa que es la del mercado a través de una política económica neoliberal muy dura en donde virtualmente tampoco dice la verdad, no permite el diálogo, no reconoce las minorías y además tampoco dice la verdad. Entonces, fíjese dónde estamos parados desde el punto de vista central, medular, filosófico, en una situación muy delicada. ¿Cómo se sale de esto? Y se sale pensando en la unidad nacional. Nosotros, si no hay unidad nacional, que es el reconocimiento que lo tenemos que hacer recíproco, diversas fracciones políticas estamos obligados a dialogar para encontrar un acuerdo económico, político, social, un diálogo que sea beneficioso para los ciudadanos, para los habitantes de este país, para que podamos resolver los problemas en conjunto, con responsabilidad y con honradez. Esto va a seguir yendo mal. Estamos en una situación delicada, le digo yo. Habrán claro, anuncios claro. macroeconómicos que pueden alentar alguna esperanza, no sé, porque no sé si me están diciendo la verdad. Entonces ahora viene un nuevo periodo político que es el 27 y yo creo que animado, digamos, de esas circunstancias, por lo menos nosotros dentro del radicalismo estamos muy despacio, pero con mucha convicción, tratando de unir a todas las fuerzas interiores que tiene el partido para hacer una opción política en el año 27, ya sea solos o en una alianza o una coalición que mire el futuro del país, de nuestros hijos, ¿no? Y que rehabilite el concepto moral que debe rodear a la política y rodear a todas las actividades productivas de trabajo, sindicatos. Acá tenemos que hacer una reconsideración muy seria de lo que estamos haciendo. Lo estamos haciendo despacio dentro del radicalismo, con toda humildad, para tratar de lograr
alguna penetración, alguna visibilidad dentro de la sociedad que nos permita recuperar la confianza y mirar el futuro con mejores. Claro, y estaba pensando, Carlos, que este momento es el que hay que aprovechar cuando se habla naturalmente del equilibrio entre mayorías y minorías, ¿no? Y por supuesto, si hay, primero, yo le llamaba a esto de evitar, o marcaba lo que significa un gobierno decente. La palabra decente tiene un concepto muy abarcativo, pero además muy significativo, en el cual tenemos que asentar todas nuestros puntos de vista, siempre pensando que no es el concepto afanar, robar, o marcar la corrupción. Son muchos PBI que se han ido a manos, digamos, de una dirigencia política que no estuvo a la altura de las circunstancias. Y me parece ahí donde donde tenemos que hacer foco, y ustedes esencialmente en esta previa que significa el 2026, para encontrar el camino, el rumbo, como decía yo al comienzo del programa del día de hoy. Me gustaría que le conteste a la gente que nos está escuchando y viendo estas reflexiones que estás haciendo respecto a lo que programan hacer o lo que tienen proyectado hacer de acá en adelante. Ya lo viene hablando de hace rato, pero creo que ahora es el momento de confluir, ¿no es cierto, Carlos? Sí, en primer lugar ha habido una renovación de las autoridades partidarias, ¿no? En el orden nacional. Primero, el presidente del partido es una persona joven, está convocando a todos los sectores del partido a convencerlos a que tenemos que trabajar unidos y en función de un plan económico, político, social que habrá que someterlo a la consideración de la sociedad, visibilizarnos frente a la sociedad con actividades claras y concretas, y que las fundaciones que tiene el partido, como la Fundación Ricardo Rojas, ILIA, Irigoyen, todas las fundaciones que tiene el partido, trabajen en conjunto para la elaboración de un plan económico, político, social, para someterlo a consideración de otras fuerzas políticas y tratar de lograr un consenso en un proyecto que nos permita salir de esta situación tan delicada. Entre ellos, el problema que estamos atrapados por la corrupción. Este es un problema endémico en la Argentina que hay que cortarlo. Son demasiados los problemas que hay y se están agravando. Y lo peor de todo es que se está sometiendo a una esclavitud moderna, que yo le llamo la esclavitud digital, por un cambio económico conceptual que se quiere hacer en base a una libertad que niega total y enerva totalmente la igualdad de los ciudadanos. Acá se está produciendo un abismo social entre los que más tienen y con los que menos tienen, sin políticas de asistencia y de contención de una gran mayoría de gente que está viviendo merced a un ajuste económico que podría haberse llevado de otra manera para mejorar la economía y con muchas consecuencias sociales, educativas y de otro orden que realmente van a quedar heridas muy profundas que hay que arreglarlas entre todos. Claro, sin duda. El actual presidente del Comité Nacional de la Unión Cívica Radical es Leonel Sciarella, hay que decirlo, que asumió el cargo a finales del 2025, sucediendo al diputado Martín Lustó, ¿no es cierto? Digamos que esto lo agrego porque realmente aparece un dirigente joven en presidir el partido en sus 135 años de historia, ¿cierto? Sciarella también se desempeña como intendente de la ciudad de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe. Bueno, hago foco ahí para
puedas decir muchas de las cosas que me parece buenas que tiene que ver con la juventud, pero además es el momento, ¿no es cierto? Porque se pone en marcha, se tiene que poner en marcha un plan distinto al que venían haciendo los Bueno, radicales, nosotros quizás estamos trabajando en ese sentido. En realidad lo que tiene que arreglarse primero es la estructura y la dirección, la conducción en orden nacional, para que se produzca claro, la unidad y de ahí se produzca un proceso de derrame hacia los distritos electorales donde también la Unión Cívica Radical tiene participación. Entonces se está trabajando en la idea de disolver, digamos, las líneas internas para transformarse en una sola línea. Y también nosotros estamos participando con un grupo importante que somos los mayores, digamos los adultos mayores, que tenemos participación todavía en el voto y que podemos pensar y que no tenemos posibilidades ni interés tampoco de tener cargos públicos, sino simplemente de ayudar y reordenar la estantería, ¿no es cierto?, para brindarle al país un panorama distinto, una salida a esta situación. Estamos, en primer lugar, algunas cosas concretas son, primero, hemos presentado un proyecto de ley firmado por 100 personas al Congreso de la Nación para que en el año 27 sea declarado año del centenario del nacimiento del doctor Raúl Alfonsín. Con motivo de eso se va a hacer una serie de actividades y homenaje, recalcando sobre todo no la figura del doctor Alfonsín, sino su pensamiento y su discurso, que es didáctico, que es un discurso que señala un camino en democracia para salir de las situaciones de crisis reiteradas que ha vivido el país. Eso va a significar, ¿no es cierto?, no solo concursos literarios para escuelas, sino para escritores, seguramente alguna avanzada también en cinematografía, sino también para que se pueda difundir ese pensamiento. Va a haber seguramente van a venir, estamos tratando de comprometer a Sarney, Sanguinetti, a Lula, Felipe González, algunos funcionarios o dirigentes del Partido Demócrata Norteamericano que vendrían participarían de esta comisión. Eso es una actividad que nos va a ayudar a reencontrarnos, claro. Después estamos visualizando y formando un equipo de trabajo que ya está más o menos armado, con personas conocidas, ¿no? Pero lo estamos haciendo con mucho en silencio y con humildad para poder armar un plan económico, político y social. Ya han habido las primeras reuniones y además también estamos tratando de lograr una mayor visibilidad del partido. Y pronto, después del Mundial, se va a dar cuenta la sociedad que vamos a empezar a estar en movimiento para recuperar nuestros afiliados, recuperarnos la confianza de la gente y tratar de darnos un abrazo de unidad a los argentinos para no dividirnos más, no mirarnos como enemigos, sino mirarnos como argentinos, que necesitamos uno de la mano de otro. Es decir, acá tenemos que pacificar esta construcción que ha hecho el gobierno de Milei groseramente fomentando el odio. No es necesario para convivir. Me parece que es absurdo, es ridículo esto. Fíjese que el Mundial de Fútbol es la expresión más cabal y neta de la voluntad de un pueblo que quiere estar unido. Y bueno, ¿por qué no ensayamos ese espíritu, esa fuerza, esa convicción para hacerlo también y que no nos veamos como enemigos? Es decir, que las cámaras de diputados, que las cámaras de senadores de las provincias, de la nación, sean un lugar de diálogo, de encuentro, de búsqueda de soluciones,
de tratar de tapar este odio, esta corrupción, este individualismo que hay. Entonces, porque la democracia está en todo el mundo, está siendo hackeada por el mercado. Por el mercado, hay que tener cuidado, porque acá han venido personajes de afuera y han hablado con Milei, en donde quieren reemplazar al hombre por sistemas de inteligencia artificial y suplantarlo en su razonamiento para ecuaciones que son prácticamente matemáticas. Y esto no sucede. El mercado trata de anular o enervar la democracia para que no lo controlen. No controlan el juego, no controlan el manejo financiero de los bancos, no controlan la corrupción, el narcotráfico, todas estas cosas que son elementos totalmente perversos para la juventud, para el futuro. ¿Vio? Entonces, es mercado que dice, no, el mercado, la libertad está aplastada la igualdad de las personas, las personas. Esa libertad mal usada, que ya es un libertinaje, está produciendo en todo el mundo, que comprende esa derecha que lo que quiere es tomar el poder y dárselo a las empresas que hacen armas, a las empresas que están en el desarrollo de actividades que son productivas, pero que son productivas de dinero que no se comparte con la gente. La digitalización nos impide pensar, nos impide razonar, nos apura en todas las circunstancias de la vida. Entonces, yo creo que hay que poner una alerta, lo ha dicho la Iglesia Católica el otro día a través del discurso del Te Deum, el cardenal de la Argentina, dijo, miren, hay que terminar con esto, cuidado con esto. Están dando todo el mundo señales de alarma en los colegios, la educación, los filósofos que hay en la Argentina están diciendo, cuidado con esto. Entonces tenemos que tratar unidades, diálogo, conversaciones, terminar con la diatriba y el menoscabo del ciudadano o el adversario. Estamos hablando del pensamiento que tenemos en este momento para lograr ser, porque si no, la gente no va a creer en nosotros, nadie va a creer. Estamos hablando, señoras y señores oyentes televidentes, aquellos que nos escuchan, y la verdad, les digo, ¿no? Estamos hablando con Carlos Quevedo Mendoza, histórico dirigente del radicalismo en San Juan, ocupándose de algo que es esencial para la vida democrática. Es decir, acá no se está pensando que la democracia te tiene que convertir en millonario, no. Los millones son para otra cosa. Por eso le quiero preguntar a Carlos esto, ¿no? Debe ser un ejemplo ser dirigente político y no convertirse en esta metamorfosis que interpreta la ley, haciéndonos creer que si él gana mucha guita, que me interesa mucho cómo la gana, pero que esto no resuelve otras cosas que son esenciales en un país absolutamente democrático como que hemos recuperado. Es decir, cuando recuperamos esto, no es para decir, che, después viene lo otro. No, hicimos esto y de la mano de dirigentes políticos capaces de encontrar ese camino que se logró, merced también a una tarea de la política. La política se equivocó seguramente históricamente, pero ahora la cosa es distinta, Carlos, y vos sos un intérprete de mucha gente así, que nació y que creció en el sistema democrático y no le podés aparecer con otra alternativa, con otra variante, ¿no? Sí, yo creo que tenemos muchos ejemplos acá de gente honrada, pero hay que terminar con los anti. Tenemos que dialogar y tenemos que salir de esta situación. Y los que no estén de orden tendrán que darse al costado del camino, porque nosotros necesitamos auxiliarnos en Argentina.
primero. Y los corruptos tendrán que ir a la cárcel o privarse de actividades políticas. Pero hay que recuperar la confianza en el dirigente político, de todos los partidos políticos. Hay que reconstruir los partidos políticos para que los partidos políticos sean un filtro de los audaces y de los mendaces. Y fíjese que la política esta neoliberal de Milei desprestigia a los partidos políticos, que de hecho se han desprestigiado por sí solos, pero hay que tratar de que los partidos políticos sean escuela de la democracia y un elemento de contención a los males que conspiran contra la democracia. En eso vamos a tratar de difundir ese mensaje para que la gente empiece a pensar en sí misma y cómo salimos de esta situación, que no se sale solo, sino se sale entre todos. Eso es central. Y recuperar la mística de lo que es la militancia, Carlos, ¿no? Me parece que... Sí, hoy la militancia no es como antes, que era tocar timbre y hablar muchísimo. Es decir, la digitalización nos ha hecho perder la presencialidad, el contacto directo. Hay que tratar de recuperar ese contacto directo, pero también se pueden utilizar los medios digitales con honradez y con verdad. Ahora se utilizan los medios digitales destilando odio, partiendo grietas, mintiendo, sería muy pernicioso. Entonces también hay que recuperar, digamos, esa honradez de pensamiento dentro de los sistemas digitales. Pueden constituirse en un gran puente de unión entre los argentinos, pero también pueden constituirse en un gran peligro para los ciudadanos, especialmente para los más jóvenes, para los chicos. La distorsión del mensaje y la mentira del mensaje digital puede ser muy peligroso, y el uso de la inteligencia artificial en manos irresponsables puede ser muy peligroso. Y esto es una situación actual que, si usted la mezcla con la situación política, la corrupción se mueve dentro de la confusión que produce, digamos, todo este sistema. Entonces es lo que tenemos que tratar de poner en superficie para que se vea la verdad, es decir, hablar de la verdad, que la gente se descubra que con la verdad se puede vivir y se puede caminar con la frente mucho más alta, ¿veo? Claro, eso hay que tratar de hacerlo. Ahora, y lo que podemos hacer a esta edad que tenemos nosotros es tratar de reordenar el camino que hay que recorrer. Pero el camino que tienen que recorrer los jóvenes tiene que ser un camino de paz, de progreso, de diálogo, de reconocimiento unos a otros. No podemos estar en este estado así de belicosidad digital. No podemos seguir así. Ahora, Carlos, ¿cómo se hace esto sobre la base de los hechos, ¿no? ¿Cómo se hace para los argentinos en general poder convivir? Porque lo que pasa en la Casa Rosada trasciende como corresponde a un país democrático. Pero ¿cómo se hace para convivir en esto cuando un presidente, en lugar de hacerle transmitir la verdad sobre un episodio, lo proteja? Es más, hasta se da el lujo de pelearse con los periodistas, con el periodismo en general. Es decir, no se puede transitar con esa manera. Claro, ese es el punto de inflexión que hay que quebrar, y eso se va a quebrar con una elección. Fíjese usted que hay un gran negocio en la Argentina, que son el negocio de las encuestadoras. Que las encuestadoras están haciendo mediciones de una realidad que no existe, porque te ponen 6, 7 candidatos a la fotografía y por vía de internet y te dicen, ¿usted a cuál apoyaría? Pero estamos en el 26, no estamos en el 27. Y entonces en el listado de gente que le ponen al presidente de la Nación, a una expresidente que está presa y a 6, 7 personajes más que están cuestionados en sus dudosas participaciones políticas que han tenido.
Entonces la gente va y aprieta un botón y aparece un tipo y dice, mire, la imagen de este fulano de tal es del 21%. Y ese fulano de tal, la imagen que proyecta el que aprieta el botón es para el 27, pero estamos en el 26. Están generando una falsa imagen y un falso porcentaje de una intención de voto o de una imagen que es para el año que viene. Entonces eso no va. Eso es una irrealidad, una ficción. Entonces eso es lo que hay que limitar. Hay que vivir con realismo, lo estamos viviendo ahora, para que la gente vaya evaluando y vaya direccionando su voto a quien le ofrece mayor responsabilidad, mayor honradez y le señala un camino mucho más austero quizás, pero sí más justo y más igualitario. Ahora, qué importante es cuando Carlos se refiere al momento, ¿no? Es decir, como una cosa que está proyectada para dentro de un año o por ahí, se puede establecer, digamos, una imagen de hoy. Salvo que dijera, mira, esta encuesta es de hoy, no la proyecté para el 27, sino que, bueno, ¿para qué la necesitas ahora? Bueno, para saber quién es quién, fenómeno. Ahora, eso no lo proyecté como una cuestión electoralista, porque no estás diciendo toda la verdad. Es un negocio de las empresas encuestadoras o medidoras de opinión. Entonces, eso es una realidad. Ahí han metido un predicador que ha venido de Estados Unidos y tiene el 3%, no conoce ni Jesucristo lo conoce, a ese predicador. ¿No es cierto? Y lo ponen a Macri, y Macri anda recorriendo el país, sonriéndole a todo el mundo. Pero ¿es real eso así, esa imagen que tiene? No, yo creo que eso es un engaño. Y eso es una trampa que le colocan al ciudadano para que no pueda tener la opción de elegir libremente en el 27. Hay que tener cuidado con eso. Pero eso dependerá mucho de lo que hagamos también nosotros. Cuando digo nosotros, no somos los radicales solos. Si no somos los radicales y los demás ciudadanos que pertenecen a otros partidos políticos, tenemos que columnarnos en una línea de diálogo, ¿no es cierto?, de participación, de reconocimiento de la realidad, reconocimiento de nuestros problemas y reconocimiento de un camino que nos lleve a unirnos, no a desunirnos, a odiarnos entre nosotros. Eso es lo que tenemos que tratar de hacer. Y en eso estamos haciéndolo internamente dentro del partido para poder salir afuera, si no, no lo podemos hacer. Tenemos poco tiempo, necesitamos comprensión. Seguro. Y qué importante que es esto, pensando en la juventud de hoy, ¿no? Como pensaba en la juventud Alfonsín en su momento. Creo que esta es una gran oportunidad para ustedes, los dirigentes políticos, y una masa de jóvenes que todavía está indecisa y con una participación errática respecto de lo que pasa actualmente en la Argentina, ¿no? De la mano de Milei. Sí, en realidad la gente, la participación de la gente es casi nula, es muy pasiva la participación. La tenemos que tratar de activar, de interesarla porque con su esfuerzo se pueden resolver situaciones, se puede avanzar con el consenso. Eso es lo que hay que tratar de hacer. Así es. Acá me está escribiendo alguien que te está preguntando concretamente, y es un joven por la forma que te está escribiendo, que dice, estamos esperando todavía lo que mi padre me recordaba siempre de los jóvenes de la época de él, en la cual había el diálogo se generaba inmediatamente. Está bien, dice, está bueno la digitalización, pero en la digitalización no participas de un casamiento, de un cumpleaños, no. Esto es real también lo que dice los chicos, ¿no? La digitalización trae la impersonalización, la falta de contacto real entre la gente. Si no, es como mandarse palomas mensajeras de un lugar a otro sin conocerse el destinatario en el que le envía. Eso es un peligro a veces porque puede contener ese mensaje mentira y desviar
digamos, la verdad. Bueno, ese es uno de los peligros de la sociedad moderna, esta postmoderna, de esta era de la digitalización y de la inteligencia artificial, que se la va a utilizar en política para manipular al ciudadano. Y eso es lo que hay que tratar de evitar. Carlos, ¿cómo son los tiempos que van teniendo usted para este recorrido que Y bien lo nosotros decías? estamos trabajando, ahora hay un impasse porque la gente está en invierno y comprometida con el Mundial, más las vacaciones de invierno también. Entonces, yo creo que estamos armando para empezar desde agosto en adelante a visibilizarnos, a empezar con un movimiento, declaraciones y posturas que van de la mano del camino y del objetivo este que le he señalado antes, digamos, para que la gente se active y empiece a pensar en su futuro, que en el 27 dónde va a votar. Que no vaya a Y, tirar el voto, sino que lo piense a su voto. claro, claro que sí. Apelando no solamente a tu experiencia, sino a la forma activa que vos trabajás como escribano, que hablas con mucha gente también, te toca compartir algún café por ahí. eh, Digo, ¿cuál es la reflexión que vas teniendo? ¿Qué estás viendo en la economía? No solamente la de San Juan, sino la del país, que nos compromete a todos, a un partido nacional como es la Unión Cívica Radical. No nos olvidemos de eso. Se pueden haber cometido algunos errores en el radicalismo, pero que ahora es la última oportunidad, al menos para esta generación que vos encabezas o formas parte, respecto de los chicos que vienen, bueno, necesitando mucho más apoyo, pero también mejores ideas, también lo que dice doña Rosa, ser decentes, parece que es difícil, ¿no? Bueno, con respecto a la economía, acá hay muchos economistas en el país que a diario salen por la televisión que están marcando defecciones de la línea económica y los efectos nocivos que está produciendo en la microeconomía, eventualmente en el bolsillo de los hogares argentinos, en donde hay una desocupación creciente y una modificación sustancial del ingreso y un desfasaje del salario frente a los precios, ¿no? Entonces la canasta básica familiar no alcanza y hay muchos argentinos que están ajustándose los cinturones y la miseria ha crecido. Eso es una realidad. Eso hay que plantarse entre... acá nadie es dueño de la verdad. Esa verdad hay que buscarla entre todos. Hay muchos economistas en la Argentina que pueden dar una mano al gobierno, pero el gobierno no acepta esa mano. Les han metido primera y van por esa dirección. Me parece que eso no es correcto. En segundo lugar, la política exterior nuestra, este abrazarse no carnalmente, sino ya íntimamente con Estados Unidos, produciendo una situación muy singular, porque en Estados Unidos Trump ha hecho una política proteccionista y este hombre ha hecho de nuestra economía una política no proteccionista. En un país que es asimétrico, social y económicamente, ¿no es cierto?, ha puesto sus bases, digamos, en la recuperación económica de la energía a través de la minería y a través de la agricultura. Pero resulta que ha transformado este país en un productor de materia prima, ¿no es cierto?, y todos los procesos de industrialización que se veían acá en el país se empiezan a frustrar y entonces el valor agregado de la mano de obra para poder exportar está ausente y eso produce desocupación y produce cierre de empresas, que son las que multiplican fundamentalmente el ingreso nacional, digamos, en términos generales. Y después tender a que el Producto Bruto Interno argentino sea mejor repartido, no que
Eso es otra situación que tampoco se da en el país. Las líneas, y esto genera, por ejemplo, el otro día lo escuchaba acá, un discurso en una que dio, dijo, fíjese que en Argentina están trabajando 45.000 ingenieros. ¿Sabes cuántos ingenieros trabajan en la economía de Brasil? 180.000 ingenieros. Fíjese que nosotros estamos, desde ese punto de vista que miraba él, muy lejos de producir un cambio tecnológico porque se los está agotando el nivel científico de realizaciones y de producción de inventos y de desarrollo de nuevos sistemas. En China trabajan 750.000 ingenieros, Rusia 400.000, la India 600.000. Entonces, eso, las universidades nuestras, si usted va a San Juan y dice, ¿cuántos ingenieros egresan acá? Y están egresando en San Juan 80, 90 ingenieros por año. Y eso hay una demanda de ingenieros. De acuerdo a las nuevas tecnologías, a la inteligencia artificial, a la ciencia que se está dando en este momento, y no tenemos nosotros componentes. Los ingenieros nuestros se van a trabajar a otro lugar. Entonces, esto es una, por ejemplo, es una señal, esto es una marca de algo que nos está pasando acá en Argentina, que es la no asistencia a la universidad, y a la universidad ponerle chicanas para que la universidad no produzca lo que tiene que producir y que demanda la economía y el desarrollo tecnológico del país. Estamos produciendo más abogados que ingenieros, eso no puede ser, y eso porque no hay una orientación curricular, académica, en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Entonces, eso es un problema serio que tenemos, y eso es un problema que no lo va a resolver el señor Milei solo con esa filosofía individualista que tiene y grosera que tiene, de esa visión grosera que tiene de la sociedad. Entonces, esto hay que cambiarlo. Las amas de casa, los dueños, los padres de familia tienen que darse cuenta que vamos por un camino equivocado. Y esto hay que, claro, razonablemente hay que mostrárselo a la gente para que la gente vea lo que está pasando. Acá no, esto no se va a arreglar con una revolución, ni se va a arreglar con violencia, pero lamentablemente este tipo de economía, ¿no es cierto?, que está implementando este gobierno, nos genera una proximidad a la violencia y una proximidad a la pobreza y a la discriminación, a la desigualdad de los argentinos. Le guste o no le guste al señor Milei o a quien quiera escuchar, que escuche, pero esta economía, cuidado, nos va a llevar a un enfrentamiento muy difícil de solucionar en la Argentina. Hay que tener cuidado. Entonces, lo que estamos tratando nosotros es poner paño frío para que la gente razone y para que la gente medite, mastique su voto y piense lo que tiene que pensar con debido tiempo para saber a quién va a votar. Eso es lo que estamos tratando. Claro, y estamos diciendo dos cosas, está diciendo Carlos Quevedo Mendoza, cosas muy, muy importantes. Bueno, respecto también de la gente que escribe, ¿no? Respecto a Argentina, 45 millones de habitantes, Brasil, 200 millones de habitantes. Claro, hay una ecuación distinta respecto de los que se reciben de ingeniero o que son ingenieros. En ambos países estamos hablando de un Brasil que es tiene la mayor tasa y además es la más poblada de nuestro continente. Pero básicamente creo que acá lo importante es generar nuevas ideas sobre la base del concepto que ha marcado usted, doctor, con respecto a terminar con la corrupción. No digo terminarla porque eso de suyo entender que esto no se predica solamente, es un tema cultural, pero creo que es importante marcar cosas
respecto al discurso a la conferencia de Roca. Pero yo quiero pasar directamente a lo que es San Juan, en el término de que una mujer como Alejandra Leonardi es la presidenta de la UCR en San Juan, y creo que ella está convencida de que estas ideas hay que no solamente fortalecerlas, sino difundirlas, aprovechando, si querés, la digitalización, ¿no? Porque nos está haciendo falta una comunicación mucho más familiar, entre comillas, de lo que significa un partido político, ¿no? Bueno, sí, por supuesto. Yo he hablado del orden nacional, no del orden provincial. El orden provincial, sí, tenemos que trabajar en esa misma dirección, y tenemos buenas relaciones y estamos convencidos de que el esfuerzo lo tenemos que hacer entre todos para hacer una opción política acá en San Juan. Pero si no hay en el orden nacional, el partido no está unido, no va a haber derrame hacia el interior. Nosotros es un partido nacional. Si en el orden nacional nosotros tenemos un comportamiento coherente, tenemos una propuesta merecedora de atención y trabajamos con el espíritu de unidad nacional, eso va a producir un derrame en todas las provincias. Y un derrame que quiere decir un contagio. Y va a ayudar a fortalecer los distritos electorales como San Juan, que no somos nosotros mayorías y somos minorías, pero sí la podemos fortalecer y podemos coadyuvar también a la situación, digamos, que vive cada provincia, en este caso San Juan. Claro. Es decir, en términos positivos, ¿no? Claro. Bueno, eso, tratando de hacerlo en San Juan, por supuesto. Por supuesto. Claro. Y siempre fortaleciendo esto, ¿no? La importancia que tienen en democracia las mayorías y las minorías. Si se entiende bien lo que es ambas cosas, estamos seguros que se va a entender lo que es la democracia. Así que, doctor, muchísimas gracias por tu minuto. Bueno, después del Mundial la vamos a seguir, por supuesto, con más intensidad. Así que muy agradecido por estos anticipos que nos ha señalado. Con usted. Saludos y bueno, que nos vaya muy bien en el Mundial, Dios quiera. Pero más que nada, que nos vaya muy bien y que nos aprovechemos este tiempo para darnos cuenta de lo que es una unidad conceptual, un sentimiento que emerge y que moviliza en favor de la alegría, de la paz, de la concordia. Eso lo tenemos que transformar después para la actividad política y social del país. Claro, es fundamental. Le mando un abrazo, doctor. Un abrazo, hasta luego, gracias. Muchas gracias. Bueno, ahí estaba, de nada, ahí estaba Carlos Quevedo Mendoza con nosotros, bueno, en un análisis fundacional de muchas cosas que seguramente no solamente lo necesita el radicalismo, creo que muchos partidos, varios partidos están necesitando esta misma búsqueda de un camino distinto que modifique sustancialmente el futuro.